Pero vamos a pasar ya a esta conversación, ya nos robamos unos minutos a la mesa con Federico Anaya y David Peña. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días, David. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, muchas gracias. El tema que nos convoca a esta conversación es la controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Es uno de los temas. El otro es la determinación de la Suprema Corte en torno a declarar inconstitucional el que se sancione penalmente al aborto motivado por violación en todo el país. Si les parece, David, podemos empezar con el primer tema. ¿Qué valoración tienes sobre esta controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para declarar inconstitucional la ley orgánica, la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República? Mira, pues yo creo que hay que dividir la acción de inconstitucionalidad en varios momentos, en varios fragmentos. Primero habría que recordarle a toda la audiencia que esto, digamos, Ernesto nos pidió que pudiéramos hacer esta discusión precisamente de una intervención que él tuvo en una mañanera. A la respuesta de lo que él tuvo, más bien, él preguntó al presidente sobre la constitucionalidad o sobre la inconstitucionalidad y el efecto que estaría teniendo la nueva ley de la Fiscalía General de la República y otras diversas disposiciones que se reformaron hace el 20 de mayo, por ahí fueron publicadas las reformas, en donde la Fiscalía General de la República, pues en resumidas cuentas, modificaba las estructuras no solo internas de la propia Fiscalía, que es, digamos, entendible en la lógica del fiscal general, sino que afectaba a través de otras disposiciones y a través de la propia Ley General de la Fiscalía o la Ley Orgánica de la Fiscalía, afectaba otros derechos. Entonces, durante el debate se colocó de forma muy fuerte, digamos, muy precisa, que los derechos que se estaban afectando particularmente eran los de las víctimas y específicamente los de las víctimas de desaparición, porque con esta reforma, pues el fiscal general lo que hacía era abstraerse, salirse, y lo discutíamos aquí en algunos programas, y hacíamos el comparativo o el análisis diciendo que la Fiscalía General, interpretando la autonomía constitucional, se colocaba como abstraída fuera del sistema legal mexicano. Decíamos que era una incorrecta interpretación, que era un exceso, que la autonomía de gestión operativa, la autonomía política que debería tener la Fiscalía General de la República, de acuerdo al artículo 102 constitucional, se entendiera como si no formara parte del sistema jurídico mexicano. En esa lógica, la Comisión Nacional de Búsqueda, el propio subsecretario Encinas, colectivos de organizaciones de búsqueda de familiares que tienen familiares desaparecidos y desaparecidas, mujeres, niños, niñas, elevaron la voz y reclamaron en el proceso legislativo que se sacaran esas disposiciones que limitaban el ejercicio de los derechos de las víctimas. Cuando se iba a publicar la ley, le pidieron al presidente que no la publicara, que la vetara, porque esos artículos afectaban los derechos de las víctimas. Y una vez que se había publicado, pues le pidieron a la CNDH que hiciera una acción de inconstitucionalidad para impugnar esos artículos en específico. En esa participación, disculpen todo el choro que me acabo de aventar para contextualizar, pero en esa discusión, Ernesto es que increpa al presidente, le pregunta sobre la reforma, le pregunta sobre la constitucionalidad de la ley. El presidente pues dice que fue un proceso legislativo, ¿no? Y medio le da vuelta, y que si alguien se quiere impugnar, pues que se vaya a la CNDH. A la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la CNDH presenta ya la acción de inconstitucionalidad hace un par de días, pues tuitea, literalmente le sube el tuit a Ernesto y le contesta y le dice, mire, usted que está pidiendo la acción de inconstitucionalidad, aquí está y se la mandamos. Gracias a ese ejercicio de transparencia, digamos, derivado, sí, de esta participación de Ernesto, que ya se había subido, días después se subió la acción de inconstitucionalidad a la página de la CNDH para que la pudiéramos conocer. Pues ahí nos enteramos, y ya con esto le cedo la palabra a Federico, nos enteramos que efectivamente se presenta una acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH, que el 85% de la acción de inconstitucionalidad se refiere a otras disposiciones, no a las que tienen que ver con víctimas, ni con derechos de las víctimas,
ni la alegación que hacían los colectivos a nivel nacional en relación a las limitaciones que se daba en esta ley a esta participación de la Fiscalía General de la República en todo el Sistema Nacional de Búsqueda, y que tampoco se refieren a una, ¿cómo decirlo?, a una protección o una defensa que tendría que haber hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los familiares y de las víctimas como ejercicio principal de su función. La mayoría de la acción de inconstitucionalidad que pudimos conocer y que nos dejó de tarea Ernesto leer el fin de semana, se refiere a otras disposiciones, sí pueden ser inconstitucionales, no limito, no menosprecio la alegación que está haciendo la CNDH, pero la parte sustantiva de las víctimas es muy laxa, es muy ligera, no se mete a hacer un ejercicio de defensa real de las víctimas, y bueno, nos parece que es un ejercicio interesante. Uno, que la CNDH haya presentado una acción de inconstitucionalidad, y aquí el paréntesis es, la anterior CNDH, con Luis Raúl González Pérez, fue el periodo de la Comisión Nacional que más acciones de inconstitucionalidad se presentaron, y no solo eso, que más se ganaron también. Entonces, me parece que es un referente importante. Se presentaron bastantes acciones de inconstitucionalidad en el periodo pasado, se ganaron muchas de ellas con criterios muy interesantes, y bueno, veamos ahora la suerte que tiene esta acción de inconstitucionalidad, insisto yo, cargada mucho más a una parte de la operación, del sistema de carrera, de los funcionarios, de la Fiscalía General, y no cargada hacia un ejercicio de protección constitucional de los derechos de las víctimas. Federico, ¿cuál es tu valoración del texto de esta controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, primero voy a agarrar una palabra que usó David. Él dijo, no es por menospreciar la acción de inconstitucionalidad de la comisión. Pero, ¿qué les parece si usamos una palabreja jurídica? Yo creo que tenemos que justipreciar exactamente qué fue lo que fue a hacer la comisión en la Corte. Es decir, vamos a apreciar en justicia qué está peleando. Ya adelantó algo, David. 85% del texto se dedica a cuestiones que tienen que ver con la carrera de los ministerios públicos o de los agentes de la policía ministerial. Lo explico con más detalle. Dice la Comisión de Derechos Humanos que se viola el derecho a la seguridad jurídica. Ojo, ese sí es un derecho humano y es un derecho muy importante. Es el derecho que están defendiendo en Ayutla las personas que ya ganaron una resolución judicial. Entonces ellos quieren tener seguridad jurídica y que se cumpla la resolución judicial, ¿verdad? Entonces, es un derecho muy importante. Nadie lo duda. Entonces, qué bueno que la Corte va a defender ese derecho. Perdón, que la Comisión le pide a la Corte defender ese derecho. Pero, ¿a qué se refiere la Comisión? La Comisión dice, se viola la seguridad jurídica porque se le ponen requisitos excesivos y arbitrarios a las personas que quieran ser ministerios públicos o que quieran ser policías ministeriales. Ok, tomando en consideración el gran debate social que hubo acerca de la situación de las víctimas y los pleitos que ha habido tratando de que la Fiscalía General de la República se tome en serio su papel ahí, pues uno dice que pues, sí es importante defender los derechos de los ministerios públicos, pero no nos lo esperábamos, ¿verdad? Segundo, dice la comisión que es inconstitucional el sistema de sanciones que se pone a los ministerios públicos y a los policías ministeriales. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente creó un sistema nacional anticorrupción y ahí es muy claro que hay 5 sanciones, no digo ahorita cuáles son. En cambio, horror, dice la comisión. En la nueva ley se ponen otras sanciones. Pobrecitos ministerios públicos y pobrecitos policías ministeriales. Y aquí es donde estoy no menospreciando, estoy justipreciando y me estoy enojando porque la comisión tiene que escoger a sus quejosos, a sus víctimas, a quien defiende, y que a quien está defendiendo no es a la ciudadanía, es a la burocracia de la fiscalía. Lo cual no está mal, o sea, sí es bueno que el sistema de sanciones esté bien ordenado y siga las reglas generales de la Constitución. Nadie lo niega. Pero si la
si el escrito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene, creo, 180 páginas, ¿no, David? Pues yo hubiera esperado que tuviera 400 páginas para que otras 200 páginas se dedicaran a los problemas que están pendientes, que son los de las víctimas de desaparición, las víctimas que ha estado tratando de defender, fíjense nada más la locura, el mundo al revés, la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Encinas. Ahora, yo ahí paro. El problema que yo veo es que la comisión le contesta muy llena de soberbia a Ernesto. Sí, aquí está la acción de inconstitucionalidad, pero está hablando de cualquier otra cosa y no de lo que la sociedad estaba debatiendo. Es más, ni siquiera está en la misma línea que el presidente de la República. Nadie había visto, bueno, y capaz de que somos unas malignas personas, pero nadie había visto que también el derecho a la seguridad jurídica de los ministerios públicos y de los señores policías ministeriales estaban en peligro. Realmente a mí me preocupa que la comisión esté defendiendo a esa parte de la sociedad y nada más. O sea, qué bueno que los defienden. El problema es que nada más a ellos. En este escenario, David, entonces, los ministros de la Suprema Corte tendrían un aliciente para no admitir o para desechar o para no entrarle a este tema, puesto que lo que plantean ustedes, que el espíritu, la esencia de la controversia va más en el sentido de defender el trabajo, la actuación de ministerios públicos, y no la consecuencia que pueda llegar a tener esta nueva ley en el trabajo ya duro, directo, cotidiano de la búsqueda de personas a solucionar esta crisis humanitaria que vive el país. Y también me llama la atención que la Comisión Nacional hace referencia a varias leyes que no sé si tengan que ver con lo que el fondo del asunto. No sé, no sé, la impresión que tengo, sin ser abogado, por supuesto, es que es un documento muy disperso, ¿no? Muy amplio. Sí, justo lo que decíamos, esta gran parte que comentaba Federico, hacer la protección de los derechos de las personas que trabajan en la Fiscalía General, que insistimos, está bien, ¿no? Pero no es el leitmotiv de la CNDH. Y ahora estaba haciendo el recuento de las páginas, porque me quedé con la duda, Federico, de las páginas que decías, son 68 páginas de contenido. Las demás son anexos, ¿no? Y todo lo que mandan, que son ahí ciento y tantas. Pero del contenido de la acción son 68 páginas. 58 de ellas las dedica a la protección de los derechos humanos de quienes integran la Fiscalía. 58 páginas. Y solo 10 páginas dedica en términos generales a los derechos de las víctimas, de las personas desaparecidas. 10 páginas de un documento de 68, por eso decíamos 68 páginas, 58 las dedica a la protección de los quienes trabajan en la Fiscalía, y solo 10 páginas y de forma genérica. Y estas otras disposiciones que dices, Alberto, justo que tiene que ver, o que preguntaba si tienen que ver o no, justo ahí se había centrado en buena parte la discusión, y ahora quiero referenciar cuáles son las disposiciones, justo porque no solo se afectaba a la propia estructura y operación de la Fiscalía General, que era uno de los elementos que en el Senado fue complicado, porque senadoras y senadores, para justificar la posición que tenía Hertz, decían, bueno, pues es que es su propia ley, entonces pues no podemos tampoco nosotros, si es autónoma la instancia, pues hay que respetarle en la medida de lo que más se pueda, la propia estructura, ¿no? O sea, sí, nosotros podemos legislar, pero pues hay que respetar. Y ese era como un argumento falaz por el cual se fueron ahí dándole vuelta algunas senadoras y senadores. Pero la discusión se puso más interesante cuando se afectaba no solo la ley de la Fiscalía General, sino, y en este caso cito cuáles son las leyes: Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de este delito, Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Estas otras disposiciones eran, en términos legislativos, se llama impactadas, es decir, afectadas, reformadas como parte de este gran paquete de reforma a la ley general, perdón, a la ley de la Fiscalía General de la República, porque sustancialmente lo que hacía la propuesta de Hertz Manero y del equipo de ellos era
salirse de los sistemas de protección a periodistas y defensores, salirse del sistema nacional de búsqueda, salirse del sistema de trata, es decir, no formar parte ya de esos sistemas como si no fueran, digamos, temas de relevancia y de interés nacional y de competencia de la propia Fiscalía General de la República. Entonces, se utilizó, digamos que ahí comento un poco el proceso legislativo, la propuesta original de la Fiscalía de Hertz Manero decía hay que salirnos de este sistema, de todos estos sistemas. Las organizaciones, incluyendo la Subsecretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y otros colectivos de familiares decían se debe de mantener la presencia de la Fiscalía General en todos estos sistemas, incluyendo el propio Consejo, el Consejo del Mecanismo Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, emitió un comunicado. La Junta de Gobierno del mecanismo emitió un comunicado diciendo que las disposiciones de la ley, así como estaban discutiéndose en el Senado y que después se publicaron, afectaban los derechos que ya habían sido, digamos, avanzados o reconocidos en el propio mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y afectaban, desde luego, también el nivel de responsabilidad que tenía la Fiscalía General en la protección a personas defensoras y periodistas. Para buscar una fórmula, digamos, intermedia entre estas dos posiciones, lo que se hizo fue hacer un fraseo muy raro, que yo decía, lo discutíamos aquí, sobre el entendimiento de la autonomía, y leo el fraseo que quedó en todas estas disposiciones, palabras más, palabras menos, pero es el que se repite en varias de ellas. Dice: la Fiscalía General de la República, quienes integran estos sistemas, ¿no? Está mencionando quienes integran estos sistemas y dice: la Fiscalía General de la República, quien participará dentro del sistema con pleno respeto a la autonomía constitucional que le confiere el artículo 102, apartado A de la Constitución Federal. Es decir, sí forma parte de estos sistemas, no se sale completamente como quería Hertz Manero, pero le pone este apellido de con pleno respeto a la autonomía del 102 constitucional. En una discusión aquí decíamos que era absurdo ponerle voy a participar, pero si respetando la ley o respetando la Constitución. Decíamos, pues es absurdo ponerlo, pues porque, o sea, no puedes participar de otra forma. Tienes que participar respetando la ley y respetando la Constitución, o sea, no hay otra forma. Pero lo que aquí se queda en el aire, y es ahí creo que la discusión donde sí tiene competencia la CNDH, la Suprema Corte de Justicia, a partir de la acción de inconstitucionalidad de la CNDH, es justo hacer el análisis de esta interpretación y a qué se refiere esta invocación de la autonomía constitucional en estas disposiciones donde la Fiscalía General participa como órgano autónomo constitucional. Es decir, es un sinsentido poner yo voy a participar como órgano autónomo y en respeto a mi autonomía, pues es que no hay otra forma de que participes. Entonces, los colectivos, las organizaciones han señalado que esos fraseos lo que hacen es dejar ni siquiera el libre albedrío, yo diría como subjetiva la participación. ¿Cómo ponerlo? Aunque diga que participo en el sistema, yo en el ejercicio de autonomía decido no ir a la sesión. Yo en mi ejercicio de autonomía decido no participar. Yo en mi ejercicio de autonomía decido no hacer lo que están diseñando como medidas para que yo colabore y yo participe en la búsqueda. Yo en ejercicio de mi autonomía decido simplemente no ir a ninguna de las sesiones, no participar en los análisis de riesgo, no participar en los rastreos de búsqueda. Y entonces la gente le va a decir, oye, pero tú tienes la obligación de participar en el sistema. Sí, pero de acuerdo a mi ejercicio e interpretación de autonomía. Ahí yo creo que sí, la CNDH se puede, otra vez, me falta café, la Suprema Corte de Justicia se puede meter al análisis de esta acción de inconstitucionalidad, entre otros aspectos de los que ya se señaló de forma genérica sobre los derechos de quienes participan en la estructura de la Fiscalía General. Y aquí solo un dato importante, igual colectivos y organizaciones que acompañan a víctimas, sobre todo de desaparición y de migrantes, presentaron también una serie de amparos para pues buscar que el Poder Judicial Federal revise estos otros disposiciones que la CNDH no quiso impugnar en la Suprema Corte de Justicia y que vía de amparo se puede hacer
y hay varias organizaciones y colectivos que lo están presentando. Ojalá también se pueda avanzar en ese sentido por parte del Poder Judicial y no todo apostarle a la Suprema Corte de Justicia con esta acción de inconstitucionalidad, pues bastante descafeinada, diría yo. Muy descafeinada, dice David Peña, Federico. Y mi pregunta sigue siendo la misma. Entonces, con esta falta de cafeína, de punch, ¿existiría algún estímulo para que finalmente no progrese el que se eche atrás esta modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que entiendo es el fondo del asunto? ¿No, Federico? A ver, el fondo en realidad no es echar atrás la ley. Ese es un pleito que yo he traído con Ernesto un poquito. Bien. Perdón, es que voy a tener que hacer una maniobra, Federico, me voy a mover. Sí, voy por una bocina para poder conectar a Ernesto, que se le cuecen las habas por intervenir, parece, como dirían en la Cámara de Diputados, por alusiones personales. Así es que, por favor, adelante, Federico. Bueno, una cosa, pongo mi banderilla. Vale. El asunto es que la ley que finalmente salió es un triunfo en el sentido de que no salió la monstruosidad que quería Hertz. Hertz quería destruir completamente el sistema de la nueva fiscalía y logramos, como sociedad, presionando, como gobierno, Alejandro Encinas y su subsecretaría estuvieron presionando mucho para que la mayor parte de las locuras que Hertz quería meter en esta nueva ley no quedaran. El problema es que no es perfecta y quedaron muchas cosas pendientes. Yo creo que eso es un contexto que hay que tomar en cuenta para entender por qué el presidente tomó la decisión que su consejero jurídico no metiera acción de inconstitucionalidad, que es el otro que hubiera podido hacer. Entonces, lo que dice es que lo haga la CNDH. Y la CNDH presenta esta cosa completamente descafeinada. Ahora, entonces, no es destruir la ley. Lo que necesitamos es que se aclare la ley, y David acaba de decir una cosa esencial. Exactamente cuál es la participación debida que debe tener el fiscal general de la República en todo este sistema. Eso es algo que la CNDH debería haber dicho con mayor claridad ya lo que se le estaba pidiendo desde la sociedad civil, pero decidieron no meter. Pero lo bueno de la democracia es que uno le pide a las autoridades que hagan las cosas, pero uno también las hace. La Corte tiene la posibilidad de atraer asuntos y de concentrarlos para tomar decisiones razonables todas juntas. Por ejemplo, mis amigos que no les gusta el Tren Maya, vuelvo a decir, a mí sí me gusta el Tren Maya, están muy enojados porque la Corte acaba de concentrar en un solo tribunal colegiado de circuito y en un solo juez de distrito todos los asuntos que tengan que ver con el Tren Maya. No es la primera vez que lo hace. Cuando fueron las masivas impugnaciones a las reformas del ISSSTE neoliberales, la Corte también tomó la decisión de concentrar cosas. La Corte, en este caso, con la Fiscalía, debería concentrar toda la discusión y entonces acercarse todos los argumentos que están presentando la sociedad civil a través de amparos y entonces complementar una buena demanda de inconstitucionalidad para discutir eso. Uno dice, qué desperdicio de oportunidad que la Comisión de Derechos Humanos no haya hecho eso. Era el espacio. Pero no hay problema, la Corte podría hacerlo ahora. Y la Corte sí tiene una tradición de ir mejorando las cosas y aprovechando excusas para ir aclarando. Ahora, nada más adelanto una cosa para ver qué dice David, porque ahorita que él estaba hablando, de repente a mí me cayó el 20. Un buen amigo, el día de ayer me estaba diciendo que seguramente lo que a Hertz más coraje le da es que él ya no es el super procurador general de justicia, que en realidad era una especie de juez, de gran juez en una extrañísima primera instancia, una especie de juez inquisidor en el viejo sistema, que tomaba la decisión de qué cosas se acusaban y qué cosas no, e incluso podía sacar autos de no ejercicio de acción penal que en realidad eran absoluciones, ¿sí? Entonces, ya no queremos, la sociedad ya no quiere ese tipo de procuradores generales de justicia, por eso cambió el sistema. Pero Hertz, que viene de hace muchos, muchos años, y al parecer de una galaxia también muy, muy lejana, cree que él tiene que ser ese poderosísimo ministerio público que decide las cosas antes. Y no, en realidad los fiscales son ahora una cosa mucho más humilde. Son
los que reúnen todos los elementos de prueba, tratan de crear un caso jurídico y lo llevan ante un juez. El verdadero factotum, es decir, el factor central del proceso penal, es el juez de control y el poder judicial, que incluso controla una especie de investigación complementaria después de que se judicialice el caso. Entonces, muchas de las funciones de investigación de a de veras, que antes estaban en la Procuraduría, ahora están en el Poder Judicial. Y la Corte tiene ahora la oportunidad de, juntando todo esto, decir, a ver, por ejemplo, ¿debe o no debe la Fiscalía General de la República colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas? Porque lo que más le molestaba a la sociedad civil es que si se sienta el representante del fiscal y dice, en uso de mi autonomía no voy a hacer nada, el problema original es que algo tuvieran que hacer. Por ejemplo, para la búsqueda de desaparecidos se necesita la intervención del Ministerio Público para los levantamientos de cadáver. Un detalle viejísimo. En el siglo XIX, los levantamientos de cadáver los mandaba a hacer la autoridad judicial. Es más, por eso antes se llamaba Policía Judicial la Policía del Ministerio Público, porque estaban en el Poder Judicial. Y capaz de que ya hay que empezar a decir las cosas, las fiscalías, el señor fiscal, con todo lo augusto que quiera parecer, nuestro viejito, no es tan importante. Lo único que es un recopilador jurídico de elementos de prueba que los presenta para acusación. Y acuérdense, yo siempre he dicho, aparte de la acusación del Ministerio Público, tendría que haber una acusación particular, para no dejarlo solo. Entonces, su rol es mucho más pequeño. El verdadero rol para buscar a las víctimas es el juez de control y es el Poder Judicial. Esta interpretación, yo creo, David, que es posible hacerla con el marco constitucional como lo tenemos ahorita. Bueno, la oportunidad de la Corte es decir, esa es la interpretación correcta, mis jueces penales son los que van a tener que dirigir todo. Ahora, problema, hubiera ayudado que la ombudsperson hubiera clarificado cuál es el problema, ¿verdad? En su acción de inconstitucionalidad. No lo hizo, bueno, pero ahí están todos los amparos que sí presentó la sociedad civil. Pues sí, ahí están todos los amparos y aquí está también ya Ernesto Ledesma, que como les comentaba David Federico, está ahora en la línea telefónica porque quiere intervenir por alusiones personales. ¿Es así, Ernesto? ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Alberto, buenos días, Federico, David y a la audiencia. Gracias. Bueno, no, en realidad no sabía de qué alusiones personales estamos hablando. No tenía oportunidad de escuchar en qué iban, pues, de la... Es que yo decía, Ernesto, que nos pusiste a estudiar el fin de semana la acción de inconstitucionalidad del tema de la CNDH, de todo el tema de la impugnación a la ley de la Fiscalía General, y pues ahora nos sentíamos como alumnos de esos que te ponen a estudiar para el examen y no llega el maestro para hacerte el examen. Entonces, justo estábamos discutiendo con Alberto. Ahí era la alusión personal, mi querido Ernesto. Órale. Bueno, no, en realidad los maestros, mi querido David, lamento informarle que son ustedes. Obedecía más que nada todo esto que se suscitó con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, con el subsecretario Alejandro Encinas, algunas intervenciones que había tenido con el presidente de la República, cuando pues le pregunté y le cuestioné por qué había decidido respaldar al fiscal y no a los colectivos de búsqueda, y no a las comisiones estatales de búsqueda, y no a la Comisión Nacional de Búsqueda, y no al subsecretario Alejandro Encinas y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ese para mí era el tema de fondo. Entonces, el tema de fondo es que el presidente de la República se negó, y eso no es una invención, pues me lo dijo en la mañanera y se lo dijo a todo el que escucha la mañanera, ¿no? Yo le doy un voto de confianza y yo confío en el fiscal. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la secretaria Olga Sánchez Cordero, en el subsecretario de Gobernación, en las comisiones estatales de búsqueda, en los colectivos de búsqueda, todos
Todos es todos, no estoy exceptuando ninguno, todas y todos los colectivos de búsqueda. No es un asunto menor. El presidente se negó a dar a solicitar la anulación, la nulidad de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se negó a meter un recurso de inconstitucionalidad a través de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Entonces, frente a eso solo queda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y claro que nos quedamos todavía más sorprendidos cuando voy a la conferencia que da Alejandro Gertz Manero y Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Dicen, pues le hemos estado escribiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos dé el documento, y no nos responde. Entonces, que hay una relación ahí bastante fracturada entre la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la señora Rosario Piedra Ibarra, pues está clarísimo. Pues, y le vuelvo a reiterar la pregunta a Carla Quintana, si me está usted diciendo que se ha negado la Comisión Nacional de Derechos Humanos a entregarle. Sí, dice, no responde. Y tampoco le responde a varios colectivos. La gran pregunta era ¿por qué? Y bueno, pues se dio esto que ustedes vieron, que respondió en un tono, me parece, un poco hostil. Hola, hola. Bueno. Sí, nos decías que respondió en tono hostil. ¿Quién? Sí, en un tono hostil la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo que había señalado la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese tweet que publican. No sé qué está sucediendo, que se me rebota el audio. Alguien, estoy escuchando mi voz nuevamente. Pues no, no, aquí no tenemos nada. Porque estabas bien en la conexión, no sé ahorita mismo cómo estás tú. Bueno, a ver, ahorita voy nuevamente y ratifico esta parte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publica. ¿Me escuchan bien? A ver, vamos a intentar hacer una nueva llamada. Ernesto, ¿te parece? Me comunico por WhatsApp. Sí, se cortó. Es que estaba por llamada telefonía normal y bueno, pues... Alberto, adelante, Federico, adelante. Aquí hay un detalle importante de lo que nos está diciendo Ernesto. Ernesto está manifestando que hay una desavenencia, se nos la recuerda, entre la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí ustedes también han discutido en el terrible escándalo de Notimex cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretendió que se considera víctima a la actual directora de Notimex, y Alejandro Encinas y la Secretaría de Gobernación dijeron, no vamos a hacer eso. Entonces hay un juego donde se están contraponiendo un subsecretario del gabinete presidencial con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo creo que ese detalle habría que recordarlo. Democracia también significa que haya división adentro de los poderes. O sea, el poder presidencial que decía, esta es la palabra, y todo mundo se alineaba a la palabra del presidente, también es una cosa mala. Las democracias avanzadas tienen debates muy duros dentro del gabinete y dentro de los poderes autónomos. En ese sentido, tiene mucho sentido que una parte del gabinete apoya
pongo el ejemplo de Notimex a San Juana Martínez, y otra parte del gabinete dice, no, esto está mal. Y quedan empatados. Y eso desespera mucho porque uno desearía que volviéramos a tener un poderosísimo presidente estilo, hijo, ¿cómo decir una palabra fea, que no suena tan fea? Como Ruiz Cortines, digo, para escoger un presidente súper, pero más o menos leve. Que Ruiz Cortines diga, esta es la línea y todo el mundo se alinee. No, eso ya no va a pasar. Lo normal y lo democrático es que se peleen, porque el gabinete también es un espacio para seguir haciendo rejuegos democráticos. Y en ese sentido, yo vuelvo a decir una cosa que dije en una de las tertulias allá en Tierra Adentro. En una de esas tenemos que irnos acostumbrando a que el presidente no las tiene todas consigo, y por eso no se va a pelear todavía más de lo que se peleó Encinas con el Senado y con Hertz por la ley en la parte final de esta ley. ¿A quién le tocaba? Le tocaba a la CNDH, pero la CNDH está absolutamente perdida, en mi opinión, y no quiere comprometerse en este asunto porque no le quiere hacer el caldo gordo, me puedo imaginar que están pensando, a Alejandro Encinas. Ernesto, ahora sí Ya, estamos en otra comunicación. Adelante, Ernesto. Bueno, escuchando aquí al mismísimo abogado magistrado, yo no comparto en esta ocasión lo que está planteando Federico, y más en estos dos ejemplos. Yo puedo entender que haya pues diferencias al interior del gabinete, corrientes de un lado y de otro que respalden tal o cual cosa. Pero aquí estamos hablando del tema de desaparecidos y desaparecidas. Estamos hablando de todas las colectivas y colectivos. Y estamos hablando del principal tema en materia de derechos humanos que hay en el país. Y ojalá fuera el caso, lo que señala Federico, pues de que pues hay diferencias entre bandos del gabinete y que eso es democracia. No, porque en este caso en particular, muy particularmente en este caso, lo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no?, es simular una acción de inconstitucionalidad, presentar un recurso que ya sabemos todos cuál va a ser la respuesta, ¿no? De los elementos que tenían, por ejemplo, los de Impudemia, esa concentración de organizaciones que también metieron un amparo, de lo que hemos logrado obtener, pues prácticamente pues ya sabemos cuál va a ser el resultado final de esa supuesta controversia o constitucional o recurso de inconstitucionalidad, como se le sea el término legal. Finalmente, y ese era el punto que quería plantear, que por eso les pedíamos a los expertos, a los abogados, a los maxi abogados, que hicieran un análisis precisamente de la acción de inconstitucionalidad, para que los maestros nos explicaran a los alumnos qué elementos concretos había para si esa impresión que tienen todos los colectivos y todas las colectivas y la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Gobernación, que claro, ellos como en el cargo que tienen no pueden decir que es una simulación, pero los colectivos todos lo dicen, pues están simulando. Entonces lo que pareciera es que más bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pliega al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que decide darle el espaldarazo al fiscal Alejandro Hertz Manero. Y es lo que había dicho en otra de las mesas, recuerdo, David Peña, cuando decía, pues es que esto de no me recuerdo bien, pero cuando se hablaba en esta ley de la autonomía, que la Fiscalía General de la República se iba
dirigir iba a respetar la ley, iba a hablar de autonomía, pero que ahora se iba a mover de manera autónoma, que decidía tener su propia autonomía. Cuando yo le preguntaba en otra entrevista que le hice a Carla Quintana, a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, dice, pues ¿cómo que quiere autonomía? Lo que queremos es articulación, ir todos juntos. Fiscalías, comisiones estatales de búsqueda, colectivos, la Comisión Nacional de Búsqueda. Lo que queremos es que nadie se vaya por otro lado, precisamente, y mucho menos las fiscalías y la Fiscalía General de la República. Y que esta nueva ley orgánica, pues lo que le está facultando es a que se vaya por la libre. Y lo que nos decían las comisiones estatales de búsqueda en un único encuentro que tuvieron con Gertz Manero, así en un plan un poco prepotente, dice, no, con mi trabajo no se meten, nosotros lo seguimos haciendo nosotros. Aquí yo no quiero que nadie se meta. Yo entiendo una parte de eso, pero otra no, particularmente cuando el 99% de los casos pues no están resueltos en materia de investigación, además de que la Fiscalía no se quiere meter a búsqueda, solo a investigación, pero ni eso hace, y ahora únicamente se le facultó. Por eso era el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un documento que realmente es sólido, poderoso, sostenido o no. Los de Infudemia me decían, nosotros elaboramos un documento que es el triple o el cuádruple de lo que está presentando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí le paro. David. Gracias, Ernesto. Ya ven cómo sí decía que Ernesto quería entrarle al round, a la discusión. Yo creo que, 3, 4 elementos que me parece importante. Uno de los temas que yo podría desprender de por qué la CNDH no quería hacer público este documento de forma transparente, de forma así libre, era precisamente pues por estas críticas que se le iban a venir encima, ¿no? Esto que estamos diciendo, que se dedica el 85% más o menos de la acción de inconstitucionalidad, se dedica a la protección de los derechos de quienes integran la propia fiscalía, y solo el 15, 20% lo dedican a los derechos de las víctimas, de las personas desaparecidas, de los familiares de personas desaparecidas en forma genérica. Y aquí me parece que hay un dato, Ernesto, que colocas que es muy interesante. En este tema de simulación o de aparentar que están, digamos, combatiendo o cuestionando lo que está impulsando el presidente y avalando el Congreso, o en esta suerte de mantenerse al margen de estos temas que pudieran confrontar con la presidencia. Y ese tema que te han colocado los colectivos y las organizaciones de derechos humanos no me parece menor. Incluso yo extraería un fragmento de la acción de inconstitucionalidad que yo no lo había visto en ninguna otra acción de inconstitucionalidad, probablemente alguien me pueda corregir, pero que me pareció muy interesante. La CNDH, al presentar la acción de inconstitucionalidad, se justifica de por qué va a presentar la acción de inconstitucionalidad. Es decir, le mando un mensaje, yo diría, al presidente de por qué estoy presentando la acción de inconstitucionalidad, y voy a citar el segundo párrafo de la página 8 de la acción de inconstitucionalidad, que se refiere, hace un apartado de introducción. Y en esa introducción, la CNDH hace referencia, bueno, pues a su facultad que tiene, de acuerdo al artículo 105 constitucional, de presentar estas acciones de inconstitucionalidad. Y voy a leer literalmente lo que dice aquí, a ver cómo lo interpreta la audiencia. Probablemente yo tengo una visión muy sesgada, bobadil, ¿no? Me falta café tan temprano, pero mi interpretación es que se están justificando o están pidiendo disculpas a alguien por presentar la acción de inconstitucionalidad. Y dice, el ejercicio de esta atribución, al referirse a la acción, no busca en ningún caso confrontar o atacar a las instituciones, ni mucho menos debilitar nuestro sistema jurídico, sino por el contrario, su objetivo es consolidar y preservar nuestro Estado de Derecho, defendiendo la Constitución y los derechos humanos por ella reconocidos. De esta manera,
la finalidad pretendida con la acción es generar un marco normativo que haga efectivo el respeto a los derechos y garantías fundamentales. Y termina este apartado. Así, la presente acción de inconstitucionalidad se encuadra en un contexto de colaboración institucional previsto en la norma suprema con la finalidad de contribuir a que se cuente con un régimen normativo que sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos. Y termina la cita. Hasta aquí me parece que la CNDH hace esta consideración para mandar un mensaje público a no sé quién, diciendo que, bueno, no se trata de controvertir, de cuestionar las instituciones, de cuestionar el proceso legislativo. Pues es que es justo de eso se trata la acción de inconstitucionalidad. O sea, eso es un efecto absurdo que digas, yo voy a impugnar una ley, voy a impugnar la forma en la que está operando una institución, pero no pretendo cuestionar la ley, ni pretendo cuestionar, pues claro que sí. Ese es el efecto de la acción de inconstitucionalidad, justo que desde un organismo de protección de los derechos humanos se cuestionen normas o se cuestionen conductas institucionales o de funcionarios que sean contrarias a los derechos humanos, que sean contrarias a la Constitución. Esa es la naturaleza de la CNDH. Entonces, esta justificación adelantada, petición de disculpa previa para quien se pueda sentir ofendido con la acción de inconstitucionalidad, me parece que es un dato interesante sumado a esto que justo decía Ernesto, de tener una acción de simulación. Nosotros aquí no decíamos que era una simulación, Ernesto, estamos más, hoy venimos como muy tranquilos, no con la espada desenvainada, y decíamos que era una acción de inconstitucionalidad descafeinada, era una acción de inconstitucionalidad de trámite para cumplir, en la que en realidad la CNDH no se metía a cuestionar los artículos que pedía la comisión de búsqueda, las comisiones de búsqueda, los colectivos, sino que más bien se iba a otro aspecto para cumplir con la forma de haber presentado una acción de inconstitucionalidad, de combatir la ley de la Fiscalía General, pero en el fondo no estaba recuperando ni haciéndose cargo de las demandas de los colectivos y de los familiares de las víctimas. Entonces sí, me sumaré yo contigo a que se trata de un acto, yo no sé si simulación como tal, pero sí es un acto que cumple con la forma, pero que en el fondo no busca la protección real de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares. Muy bien, Ernesto. No sé si quieras comentar algo más sobre esto. ¿Ernesto? Sí, mira, la parte por la que planteo esto y entiendo que las colectivas y los colectivos lo estén planteando es porque por la postura del presidente de la República, la vez que le pregunté eso, cuando me dijo no, y él le da todo el respaldo al fiscal y no se la da a Encinas, a Olga Sánchez Cordero, a Carla Quintana, a los colectivos. Y se niega, uno, a vetar la ley, se niega, dos, a meter una controversia. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda, la única alternativa que tuvieron de solicitarle era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque son los únicos facultados para meter esa acción de inconstitucionalidad. Y ahora leo este párrafo, escucho este párrafo que me estás leyendo, pues sí, o sea, casi hasta temerosa de meter la acción de inconstitucionalidad. Si estuviéramos hablando de otra cosa, bueno, pero cuando estamos hablando del tema de la desaparición de personas y los medios de comunicación y los periodistas que hemos dado mucho seguimiento a esto, y que ves las implicaciones que tiene a cada familia, pues oye, ¿cómo no va a brincar, no? Y es por eso que aquí decimos, bueno, uno es la interpretación personal que pueden tener los colectivos o un periodista como yo o como ustedes quieran. Otra es, en los hechos, el documento, el dato duro, ¿no? Y qué mejor que pasárselo a los maxi abogados. Cuando yo escuchaba a Federico poner otro ejemplo, por ejemplo, de
meter el ejemplo de Notimex, del caso de San Juana, pues Federico habla de que está dividido el gabinete. No está dividido en el caso de San Juana, ¿no? San Juana igual ha atacado al secretario de Relaciones Exteriores, a la secretaria de Gobernación, al subsecretario Alejandro Encinas, al vocero del presidente Jesús Ramírez, a la secretaria del Trabajo, al papá de la secretaria del Trabajo, a prácticamente todas las dependencias de gobierno, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a todos ha atacado, ni siquiera hay una división. No, el único que la defiende y la sostiene es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Eso es otra cosa. Si hubiera esto que plantea Federico, un 50-50 ahí, pues dices, bueno, pues sí, qué bueno que hay acostumbrémonos, como dice el ciudadano Federico, acostumbrémonos a que esto es parte de la democracia. No, ojalá fuera eso. Yo lo estaría celebrando, pero no. Y esa es la parte que yo nada más planteo, y que perdón que yo no escuché el principio de lo que dijeron aquí los queridísimos Maxi abogados, en términos técnicos, ya en el sustrato del documento, en el fundamento del documento, ¿cuál es su valoración? A ver, ahí hay un detalle, Ernesto. Si se puede concluir algo ahí, ¿no? Sí, a ver, Ernesto, hay un detalle. Nuestra lectura es que el documento de la CNDH es descafeinado. Y no nos vendría mal utilizar también tu expresión de simulación. Lo que no estamos completamente de acuerdo es simulación para qué. Y bien dijo ahorita David que esta disculpa vergonzosa en ese párrafo que leyó David, no terminamos de entender a quién le está pidiendo la CNDH perdón por ejercer sus facultades. El problema que yo veo real es que la CNDH no está tomándose en serio su papel. Y ojo, yo sí digo que sí tenemos que tomarnos en serio la pluralidad dentro de las cosas, porque tampoco es verdad que no haya división, porque si no hubiera división, como dice Ernesto, hace rato que el presidente ya habría dicho que Jesús Ramírez, la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, se fueran del gabinete. Y no, ahí siguen. Lo que pasa es que tenemos esta añoranza por un presidente que manda parar las discusiones y agarra y pone el orden. Honestamente, a mí no me gusta la idea, porque igual que podemos tener un general Cárdenas, vamos a tener después un licenciado alemán, exactamente con el mismo poder, y no queremos eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema real, volviendo a la CNDH, es que Rosario Piedra Ibarra no se tomó en serio su papel, que era, en este caso específico, retomar los argumentos de la sociedad civil y ponerlos duros, que aparte no le hubiera costado absolutamente nada hacer copy-paste de lo que le mandaron. Y si quería poner esa, entre comillas, disculpa por ejercer su facultad, podía poner la disculpa diciendo hay una gran presión y se han planteado estos argumentos y no es que yo quiera poner en peligro las instituciones, pero aquí están los argumentos que usted, Suprema Corte, tiene que valorar. Y eso fue lo que no hizo. Y entonces es un mal documento. Ahora, no nos vamos a poner de acuerdo y ojo, capaz de que yo voy a tenerme que callar y tragar todas mis palabras, porque pasado mañana Jesús Ramírez, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Trabajo pueden salir votados todos del gabinete. Bueno, eso creo que sería un desastre y yo creo que no va a pasar, pero capaz de que pasa. Que eso es lo que nos está sugiriendo que podría llegar a pasar, Ernesto. Pero estemos pendientes. Por ahora, el hecho real es que esta acción de inconstitucionalidad está descafeinada, no sirvió para lo que se necesitaba y vamos a tener que esperar que la Corte, que tampoco es un órgano en el que podamos confiar plenamente, retome los argumentos de los amparos. O sea, lo que no hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo tendría que hacer ahora la Corte y hay que presionarla para que lo haga. Y bueno, a ver qué ocurre. Ojo, hay un detalle.
En esta decisión, que yo creo sí hay una decisión del presidente de la República de dejar que los otros actores hagan su trabajo, hay una cosa sumamente importante. Igual que en Ayutla ya dijo el Poder Judicial de la Federación que se tiene que reconectar el agua. Y se tiene que obedecer ese mandato. No es que el presidente le diga al gobernador y lo discipline y el gobernador le diga a los presidentes municipales rejegos que se disciplinen. No, ese era el viejo régimen priista. El asunto es que aunque no le guste a los que hicieron su manifestación ayer, que todavía no sabemos si realmente la hicieron legalmente en los dos ayuntamientos, acepten y cumplan con la resolución judicial, es decir, que las instituciones funcionen caso por caso. Y esa es una muy buena apuesta, porque si logramos institucionalizar eso, no vamos a necesitar a un Andrés Manuel en la presidencia para que el mundo funcione. Y yo creo que esa es una buena apuesta. Pues sí, es una muy buena apuesta. Se nos termina el tiempo. Ernesto, pues si te parece, podríamos seguir esta conversación cuando, ahora sí que a tu regreso, pero ahí está planteado lo que tú querías comentar. Por eso decíamos alusiones personales. Y pues, no sé, teníamos otro tema pendiente, pero el tiempo se nos fue encima. No sé si quieran que lo abordemos rápido o lo platicamos un poco más en extenso en los siguientes días, David. Como ustedes quieran, no sé cuánto tiempo tenemos, pero nada más comentarlo como el tema de la agenda que quedó, la decisión de la Suprema Corte de Justicia la semana, creo que fue pasada o antepasada, ya no recuerdo, en donde pues declara inconstitucional un artículo del Código Penal de Chiapas, particularmente, específicamente, a partir de un caso en concreto, pero a partir de ahí se hace una interpretación de la inconstitucionalidad de estos, de la limitación en cuanto a las semanas para hacer una interrupción voluntaria del embarazo derivado de una violación. Hay dos momentos o dos definiciones jurídicas en relación a la interrupción del embarazo. Hay una que es la interrupción legal del embarazo, que es hasta las 12 semanas, como está en la Ciudad de México y en otras partes del país se ha venido legislando. Es decir, una mujer puede interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas, sin ninguna causa, digamos, sin ninguna justificación, por así decirlo, simplemente porque decide interrumpir su embarazo. Después de las 12 semanas, en la mayoría de los códigos, bueno, en todos los códigos penales, está reconocido que se trata de aborto, de un delito y que es penado. En 10 legislaciones, si mal no recuerdo, 10 legislaciones tenían una limitación de semanas para poder hacer esa interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que ver con ciertas causas o ciertas razones específicas contenidas en la ley. La generalidad establece por violación, por razones eugenésicas, es decir, que el producto venga con malformación o que tenga algún daño, digamos, eugenésico que se haya detectado durante el embarazo, o bien que esto afecte que ponga en riesgo la vida de la mujer embarazada. En términos generales, es lo que se reconoce a nivel nacional. Hay algunas otras disposiciones que reconocen otras causas, digamos, para hacer esta interrupción voluntaria del embarazo. Pero en el caso del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo derivado de una violación, la Corte determinó que era inconstitucional tener semanas específicas hasta cuándo lo podían interrumpir. Y me parece que ese es un dato que no es menor. ¿Por qué? Porque justo tiene que ver con una interpretación progresiva de derechos y sobre todo derivado de un delito que se trata del delito de violación. El poder o imponer si se puede interrumpir hasta las 18, hasta las 20, hasta las 24 semanas resultaba restrictivo de los propios derechos de la mujer y de los propios derechos en su condición de víctima de un delito como era el delito de violación. Entonces, el que la Corte haya dicho se quita la limitación de las semanas, no puedes tener limitación de las semanas y está sujeto no al Código Penal y no a una disposición penal, sino a una disposición de salud. Es decir, si esa interrupción voluntaria del embarazo no te coloca en un riesgo de vida por hacer una interrupción en la semana 22 o en la semana 24, pero se sujeta a criterios de salud y no a criterios penales. Entonces, me parece que esa decisión de la Corte es muy importante, es muy relevante. Recuerden que aquí parece que solo nos cargamos siempre a estar criticando a las instituciones y luego en el chat nos llueve de solo están críticos, chayoteros, ¿por qué les falta el chayote?
Aquí en este momento hay que reconocer también, como lo hicimos la semana pasada o antepasada a la Fiscalía General, en el caso de Cárdenas Palomino, y a la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que reconocer aquí también que en este caso la Suprema Corte de Justicia tuvo un criterio de avanzada, tuvo un criterio progresista, y hay que reconocer también cuando lo están haciendo bien. Me parece que este es un dato muy interesante. Yo, para ir cerrando, porque ya nos va a dar el tiempo, nos va a comer el tiempo, dos temas, ya parecemos refritos de los temas, pero el tema de Tamaulipas otra vez dio algo la semana pasada, donde se revocó, se aceptó la queja en la Suprema Corte de Justicia para que procediera la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra todo el proceso de desafuero. Ese es un tema. Y dos, el tema del desafuero que tratamos la semana pasada de Mauricio Toledo y de Huerta, del diputado, estos dos diputados federales, dio un giro igual con una interpretación rarísima que hizo Dulce María Sauri en la presidencia de la Cámara de Diputados. Se estaba convocando, según yo, hoy otra vez, o el fin de semana, una nueva sesión de la sección instructora. Ahí hay un giro interesante, igual a lo mejor nos da tiempo para, en este momento ya no, pero para poderlo seguir discutiendo en la semana. Son temas que hemos colocado acá y que sería importante tener una forma pues de darle seguimiento, a ver cómo van evolucionando. Pues sí, adelante Federico, si quieres comentar algo sobre este tema. Nada más una cosa muy concreta, este caso, o sea, esta decisión de la Corte en materia de interrupción libre del embarazo, demuestra precisamente que la Corte sí puede tomar decisiones de iniciativa en los temas. No nos esperábamos, no lo estábamos discutiendo en la sociedad civil, y de repente con un amparo lo que hace esta Corte, que muchos no sabíamos de qué lado estaba, es dar un paso adelante. Y lo que está diciendo es una cosa importantísima, porque es un criterio fuerte, que van a tener que oír y hacerse cargo las legislaturas de los estados. No puedes penalizar, es decir, no importa en qué semana ocurra, no es correcto, es violatorio de derechos humanos criminalizar la práctica de interrumpir el embarazo. Es una cuestión de salud, no es una cuestión penal. Eso es un paso adelante muy grande y, ojo, lo está haciendo la Corte más allá de los demás debates, que es exactamente lo que estaba diciendo yo. La lucha por la democracia mexicana sembró en muchos lados muchas pequeñas bombas de tiempo, diría yo, y poquito a poco van estallando. Algunas se ceban, que es el caso de la CNDH, que hubiéramos esperado mucho más con esta nueva ombudsperson, y entonces no sale bien, esperábamos más. Pero la Corte, en medio de todas las contradicciones, toma una buena decisión. Y hasta Dulce María Sauri, ahora nos venimos a enterar que hace interpretaciones extrañas, y Huerta y Toledo están esperando a que se apruebe el periodo extraordinario y pierdan el fuero. Las cosas avanzan en medio de contradicciones, decía un viejito barbón. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Quedó este tema que me parece que tiene que abordarse con más profundidad, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo. La llamada con Ernesto Ledesma, Federico David, pues se cortó, ya no la pude restablecer, pero bueno, lo que quería decir, plantear, comentar ya se ha dicho, y nada, pues al final del día, pues nos quedamos con esta interpretación que ustedes hacen, que me parece muy atinada y muy correcta, desgraciadamente, porque la historia de la Comisión Nacional está llena de este tipo de derechos humanos, de este tipo de resoluciones, una controversia descafeinada con un ofrecimiento de disculpas, quién sabe para quién, y que ahí está. Vamos a ver qué camino sigue la controversia presentada ante la Suprema Corte y qué es lo que dicen los ministros, a ver qué les parece ya en el análisis jurídico, ya técnico de lo que plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que ahí le puede llevar delantera los juzgados de distrito, con los amparos que presentaron las organizaciones. A mí me parece que ahí pueden llevar ellos más mano, pueden tener más juego, porque si nos esperamos a la acción de inconstitucionalidad, pues podemos tardarnos, ya saben, como 2 años, o más o menos así es lo que tarda la Corte. Entonces, en los juzgados de distrito, los amparos que presentaron los colectivos y las organizaciones, me parece que nos puede dar más luz más pronto, y que ahí se puede sí avanzar en un ejercicio de protección a los derechos humanos. Ojalá que así sea. Pues mira, yo estaba ya muy pesimista. Qué bueno que comentas que hay otras alternativas, David. Pues muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco que hayan participado en esta super mesa
que es siempre muy, muy bien recibida. Una felicitación por ser el Día del Abogado hoy. Y la abogada, el abogado y la abogada, claro que sí. Sí. Hoy es nuestro día, así es que se reciben regalos, ya saben, ahí en Tierra Adentro nos pueden dejar. Para cuando vayamos a la tertulia, pues ahí ya tenemos, ya saben, mezcal, café, cualquier cosa que nos quieran mandar de regalitos son recibidos, bien recibidos. Muy bien, muy bien. Pues qué bueno que lo festejan ustedes así. Y también sería, no sé si haya otros abogados que tengan su celebración muy al estilo del 3 de mayo, como el día de otros personajes, pero lo digo por la barbacoa, porque la verdad es que la barbacoa en lunes siempre es muy bien recibida. Pues ahí está, puede ser un bonito detalle desde Momentum. Perfecto, vamos a considerarlo. Revisemos ahí las consideraciones que tenemos. Mientras tanto, les mando un abrazo, una felicitación. Gracias. Alberto, cuídense. Gracias. Saludos, abrazos. David, cuídate.